Bienvenidos, amantes de las historias de terror, de las creepypastas, de las leyendas, a este rincón en YouTube llamado Caminos Tenebrosos. Bienvenidos a este domingo de creepypastas. Y la creepypasta que vamos a narrar el día de hoy es una creepypasta clásica, de las mejores en su tiempo. Yo creo que si ya leíste el título te imaginas cuál es. De cualquier forma te la voy a decir. El título de esta creepypasta es Dead Bart. Sin más que agregar, comencemos. ¿Sabías que la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de Los Simpson? No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de esto es extraño. Este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles sobre este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening durante la producción de la primera temporada. Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a cualquiera que estaba presente en estos momentos, por lo regular hacía enfurecer a la persona en cuestión, y te prohibían mencionárselo a Matt. La primera vez que escuché sobre este suceso fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título Dead Bart, o en otras palabras, la muerte de Bart Simpson. El episodio 7G06, Morning Lisa, fue hecho después y se le otorga el código de producción de Dead Bart para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para impedirte hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans logré seguirlo luego de que terminara de hablar con el público, y eventualmente tuve la oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el lugar. No les molestó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro típico fan. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó un pedazo de papel, escribió algo en él y me lo dio. Me rogó porque nunca más mencionara el episodio de nuevo. En el pedazo de papel estaba la dirección de un sitio web que no diré, por razones que narraré en un segundo. Busqué la dirección en mi navegador y me encontré con un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo y un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse. Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca. Fue el peor virus que había visto. Restaurar sistema no funcionaría. La computadora tuvo que ser formateada totalmente. Pero antes de hacer eso, copié el archivo a un CD y traté de abrirlo en mi nueva computadora, totalmente limpia. Y como lo sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación del episodio Some Enchanted Evening, era similar, pero menos estable. El primer acto era bastante normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homero parecía más enojado, Marge parecía deprimida, Lisa parecía ansiosa y Bart parecía tener ira y odio genuino hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpson en un viaje en avión, y cerca del final del primer acto el avión estaba despegando.
Bart estaba haciendo de las suyas como era de esperar. Sin embargo, como el avión estaba a unos 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado hacia afuera. Al inicio de las series, Matt tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpson representara la vida y que la muerte tornara todo más realista, y eso pasó en ese episodio. La imagen del cadáver de Bart apenas era reconocible. Tomaron total ventaja de que no debían animarlo e hicieron un dibujo casi fotorrealista del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en su mesa, llorando. El llanto siguió y siguió, se hizo más doloroso y sonaba más realista. Mejor actuación de lo que crees posible. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban y se podía escuchar un murmullo de fondo. Los caracteres apenas se podían distinguir. Se estiraban y se difuminaban. Parecían sombras deformadas con colores brillantes, aleatorios, arrojados sobre ellos. Habían caras mirando por la ventana, entrando y saliendo, así que nunca estaba seguro de cómo se veían. Este llanto se prolongó durante todo el segundo acto, y el acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de Maggie o de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba desierto, y mientras caminaban hacia el cementerio, las casas se volvían cada vez más decrépitas. Todos parecían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart yacía frente a su lápida, con el mismo aspecto que tenía al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y solo miraron el cuerpo de Bart. La cámara se acercó al rostro de Homero. Según los resúmenes, Homero dice un chiste en esta parte, pero no se escucha en la versión que vi. No se nota lo que dice. Todas las lápidas, lo gracioso y lo curioso al mismo tiempo, es que estaban grabadas fechas de muerte para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y George Harrison. Las fechas señalaban el día exacto en que murieron. Los créditos pasaban en silencio y parecían escritos a mano. La imagen final era de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de una forma hiperrealista, muy similar al cuerpo de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que se podía usar las lápidas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas de los Simpson, que aún seguían vivas. Pero hay algo muy raro respecto a la mayoría de los que todavía no han muerto, y es que todas sus muertes se enumeran en la misma fecha.